Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la atalaya de esta semana, el cual corresponde al artículo de estudio número 8, que tiene por título Cómo ser felices a pesar de los problemas, el cual está basado en el libro de Santiago 1:2. Sin más, empezamos. Muy bien, entonces, la pregunta número 1 y 2 es: según Mateo 5:11, ¿con qué actitud deberíamos enfrentarnos a los problemas? Como dice Mateo 5:11, debemos de sentirnos felices, ya que cuando nos enfrentamos a estos problemas, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios de la forma correcta, y si nos enfrentamos y los resolvemos felices, estaremos dando testimonio y alabanza a Jehová, y esto sí es un motivo de felicidad. Vamos a pasar al primer subtema, que tiene por título ¿a qué problemas se enfrentaban los cristianos del primer siglo? Ahora, veamos la pregunta número 3. ¿Qué pasó poco después de que Santiago llegara a ser discípulo de Jesús? Surgió una oleada de oposición derivada de los celos contra los cristianos de Jerusalén, como leemos en Hechos 5, 17 y 18. Y los apóstoles fueron arrestados, y los llevaron a una prisión pública. Muchos cristianos huyeron de la ciudad, y se esparcieron por Judea y Samaria, e incluso por Chipre y Antioquía. Entonces, vemos que fueron tiempos con muchas dificultades para estos primeros cristianos. Pero a pesar de la oposición, persecución y encarcelamiento, se siguió predicando las buenas noticias en todo lugar donde se encontraran, y siempre con entusiasmo. Vemos que los primeros cristianos fueron un ejemplo a seguir, como lo están siendo muchos de nuestros hermanos actuales, que predican con entusiasmo en situación de oposición, de persecución e incluso de privación de libertad. Ahora, veamos la pregunta número 4. ¿Qué otros problemas tuvieron que aguantar los primeros cristianos? Tuvieron que abandonar sus casas y todo lo que conocían al ser expulsados de Roma. Muchos fueron insultados duramente, despojados de sus bienes y encarcelados. Además, la pobreza y las enfermedades también afectaron, y mucho, a estos primeros cristianos. Ahora, veamos la pregunta número 5. ¿Qué preguntas vamos a contestar? Santiago era consciente de todos estos problemas, y por eso dio consejos prácticos, los cuales repasaremos por medio de estas preguntas. ¿A qué tipo de felicidad se refería Santiago? ¿Qué problemas podrían robarle la felicidad a un cristiano? ¿Cómo nos ayudarán la sabiduría, la fe y el valor a ser felices sin importar a qué problemas nos enfrentemos? Vamos a pasar al segundo subtema, que tiene por título ¿qué nos hace felices a los cristianos? Ahora, veamos la pregunta número 6. Según Lucas 6, 22 y 23. ¿Por qué puede un cristiano sentirse feliz cuando se enfrenta a pruebas? Nos sentimos felices porque sabemos que tenemos la aprobación de Jehová al seguir el ejemplo de Jesús, y es por ello que, como se dice en Lucas 6, 23, nuestra recompensa es grande en el cielo, ya que estamos dando testimonio, honra y alabanza a Jehová. Además,
estamos viendo cómo se está cumpliendo su voluntad. Esto nos hace felices al saber cuál será la recompensa. Ahora, veamos la pregunta número 7 y 8. ¿Qué efecto tienen las pruebas en nuestra fe? Cada prueba genera en nosotros una fe más fuerte, ya que cada prueba que afrontamos y superamos nos genera aún más confianza en Jehová. Nuestra fe se fortalece y nos genera un aguante aún más fuerte. Además, cuando ponemos a prueba nuestra fe y triunfa, esto produce aguante, como dice Santiago, y será este aguante quien nos ayudará a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a pasar al tercer subtema, que tiene por título: cómo solucionar los problemas que pueden robarnos la felicidad. Ahora, veamos la pregunta número 9. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque cuando pasamos por problemas, muchas veces no sabemos qué hacer, qué podemos hacer o decir para resolverlos poniendo en primer lugar a Jehová. Es por ello que, como se dice en Jeremías 10:23, necesitamos la guía de la Biblia para saber qué camino tomar y cómo reaccionar frente a nuestros enemigos, para alabar siempre a Dios y beneficiar a nuestros hermanos siendo íntegros. Ahora, veamos la pregunta número 10. Según Santiago 1:5. ¿Qué tenemos que hacer si necesitamos sabiduría? Como se menciona en el texto, si nos falta sabiduría, pidámosla constantemente a Jehová, porque como dice el texto, siempre nos la dará a todos y sin reproches. Pero un problema quizás no se resuelve de la noche a la mañana. Es por ello que tenemos que orar constantemente por su sabiduría. Ahora, veamos la pregunta número 11. ¿Qué más tenemos que hacer para conseguir sabiduría? El conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, nos genera sabiduría, pero todo este conocimiento que adquirimos no es útil si no los ponemos en práctica. Como se dice en Santiago 1:22, no basta con conocimiento. Para ver la sabiduría de Dios, tenemos que aplicar su palabra en cada decisión y actos de nuestra vida. Además, estas cualidades que aprendemos nos llevan a hacer frente a cualquier prueba sin perder la alegría. Ahora, veamos la pregunta número 12. ¿Por qué es importante que conozcamos bien la Biblia? Es importante, ya que la palabra de Dios es como si nos pusiera un espejo delante de nosotros y nos hace un autoexamen sobre qué tenemos que cambiar, y también nos dice cómo hacerlo. Además, no solo nos ayuda dándonos sabiduría ante pruebas, sino que nos ayuda a detectarlas. También nos ayuda a detectar comportamientos propios no cristianos que debemos cambiar. Y esto solo será posible si conocemos bien la Biblia. Ahora, veamos la pregunta número 13. ¿Por qué deberíamos estudiar los ejemplos de siervos leales de Jehová? Hay muchas personas que dicen que el mejor aprendizaje es equivocarse, y es cierto que habrá muchas situaciones de las que tendremos que aprender por nosotros mismos, pero también hay ejemplos similares que ya han ocurrido en el pasado, y saber sobre las decisiones que tomaron otros siervos fieles a Jehová en el pasado nos puede ayudar a saber qué hacer nosotros hoy día. Es por ello muy útil estudiar ejemplos de siervos leales de Jehová. Ahora, veamos la pregunta número 14 y 15. ¿Por qué debemos resolver nuestras dudas? Porque las dudas van debilitando nuestra fe, ya que somos personas imperfectas, y la duda puede surgir
porque no entendamos algo o no veamos resultados. Por eso, si nos surge una duda, debemos enfrentarla y no dejarla ahí en el olvido, porque poco a poco se unirá con otras dudas y debilitará sin darnos cuenta, poco a poco, nuestra fe. Ahora, veamos la pregunta número 16. ¿Qué debemos hacer si tenemos dudas? Tenemos que afrontarlas, investigar y adquirir conocimiento y ponerles una solución, y si no podemos por nosotros mismos, podemos pedir ayuda a los ancianos a que nos ayuden a comprender lo que dice la Biblia, pero hemos de ser nosotros quienes tomemos una decisión, como se dice en Primera de Reyes 18, 21. Ahora, veamos la pregunta número 17. ¿Qué pasará si perdemos el valor? Perder el valor es desanimarnos, y esto puede ser muy peligroso en momentos difíciles, ya que es ahí cuando más necesitamos tener fuerzas y buen estado de ánimo para enfrentarlas. Por eso, si perdemos el valor, perderemos la alegría y seremos más débiles cuando más necesitemos fuerzas. Ahora, veamos la pregunta número 18. ¿Qué significa aguantar? Aguantar significa mantenernos firmes en nuestra posición frente a una prueba. No debemos retroceder ni un solo paso en nuestra mentalidad cristiana frente a un problema, y esto lo lograremos poniendo en primer lugar el reino de Dios y cumpliendo con lo que Él quiere de nosotros. Ahora, veamos la pregunta número 19. ¿Qué podemos aprender del ejemplo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, aunque a veces se pudiera sentir débil, nunca perdió la confianza en Jehová y que le daría las fuerzas necesarias para seguir y superarlo todo. Esto nos enseña a confiar siempre en Jehová, ya que como dice Filipenses 4:13, tendremos siempre las fuerzas necesarias, porque aquel que tiene poder, nos las da. Vamos a pasar al cuarto subtema, que tiene por título, Acerquémonos a Jehová y seguiremos siendo felices. Ahora, veamos la pregunta número 20 y 21. ¿De qué podemos estar seguros? Podemos estar seguros de lo que dice Santiago 1:13. Jehová no pone a prueba a nadie con nada malo, y al estar convencidos de esto, nos ayudará a acercarnos cada vez más a nuestro Padre Celestial, ya que Él escucha nuestras oraciones como hacía en el primer siglo, y nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las pruebas. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué nos hace felices a los cristianos? Todas las pruebas y problemas que afrontamos nos hacen felices porque es una demostración de nuestra fe a Dios, una oportunidad de testimonio, alabanza y honra a Jehová, además, porque es un cumplimiento de las palabras de Jesús. Él dijo que se nos perseguirá por nuestra fe. Por eso, enfrentarnos a los problemas y circunstancias de forma feliz hará que nuestra fe se fortalezca y genera aguante. La segunda pregunta es: ¿qué problemas pueden robarnos la alegría? Por ejemplo, como los insultos, persecución, incluso prisión, los cuales pueden generarnos dudas sobre nuestra adoración a Jehová, pueden poner en verdadero peligro nuestra fe, pero todos sufrimos muchas pruebas y problemas. Por eso, debemos afrontarlos siempre con felicidad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. La tercera pregunta es:
¿Qué nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las pruebas? Algo que nos ayudará es poniendo siempre nuestra confianza en primer lugar a Jehová y su palabra, la Biblia, ya que Dios no pone a nadie a prueba con nada malo. Al contrario, nuestra oración constante nos genera el valor, el aguante necesario para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes a las pruebas. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.